Bueno, vamos a hablar con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias Carlos, por estar con nosotros y un poquito ubicarnos en esta situación, en este drama, en este escenario con la crisis de la salud. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué iniciativas se están tomando? Y si nos pudieras ubicar, ¿cuáles son los escenarios más críticos que se viven en la actualidad? Bueno, Carlos, nosotros en Codevida, Codevida tiene 14 años de fundada, es una coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida, en principio conformada por organizaciones vinculadas de personas, organizaciones que trabajan con condiciones de salud crónica. Están las organizaciones Acción Solidaria, Se Nos Ayuda, Funcamama, Asociación Venezolana para la Hemofilia, en fin, Amigos Trasplantados de Venezuela. Pero hemos tenido que rediseñarnos, reubicar nuestros objetivos, porque el deterioro de la salud en estos últimos años ha sido acelerado y este año en particular hemos visto con mucha preocupación el colapso del sistema de salud. Estamos viviendo momentos muy críticos en el sector hospitalario, sin duda. Vemos como un hospital de referencia nacional como el Hospital JM de Los Ríos, el tema de salubridad es una situación muy crítica, el tema de medicamentos para los niños que son contaminados por las condiciones hospitalarias no se encuentran disponibles o los que les suministran son vencidos. Por el otro lado tenemos que la falta de insumos médicos quirúrgicos que no se encuentran en el país, los equipos de diagnóstico, porque tú necesitas, cuando entra un niño a un hospital o una persona a un hospital, tú necesitas diagnosticar a esa persona. Encuentras que casi el 90% de los equipos de diagnóstico están en desuso, no funcionan por falta de repuesto. Y vamos al otro lado, y en tema de los medicamentos, en los medicamentos de alto costo, como se determina a las personas que viven con una condición de salud crónica, es prácticamente una ausencia absoluta de tratamientos, cosa que no se había registrado en el pasado. Quizás el año pasado podías tener intermitencias, que era grave también, pero este año hay una absoluta escasez y prolongado. Ahora, las voces oficiales, Francisco, o la voz oficial en general, por generalizarlo, siempre lo niega. ¿Por qué? ¿Por qué niega? Incluso recientemente vimos unas declaraciones del presidente del Seguro Social que salieron publicadas, donde él negaba las observaciones críticas, ¿no?, que surgían alrededor de los medicamentos que se necesitan para, digamos, atacar patologías de alto costo, ¿no? Sí, una cosa que no se entiende, yo lo veo de forma que prácticamente se burlan de las personas que están pasando por momentos difíciles. El presidente del Seguro Social no puede decir que no hay una crisis profunda, inclusive en el ramo que él lleva, que es el Seguro Social, cuando tú tienes la gente en diálisis peritoneal, se tuvieron que suspender las diálisis peritoneal porque no había insumos, no había medicamentos para esas personas. Entonces, en ninguna parte del mundo tú puedes registrar que un programa de diálisis peritoneal se ha suspendido. Eso es una cosa que sentencias a muerte a estas personas porque no tienen otra alternativa de vida, o como han suspendido el Ministerio de Salud los trasplantes en el país. Entonces tú empiezas a registrar el colapso de los programas debido a la crisis. Y Rotondaro no puede negar que en el caso de los trasplantados, las mujeres con cáncer de mama, las personas con colitis ulcerosa, Crohn, los niños con hemofilia, en fin, hemos venido registrando la ausencia de tratamientos y medicamentos y fallecimientos por falta de esto. Entonces, y que Rotondaro o el presidente del Seguro Social sí está al tanto. Él no puede decir en esta entrevista que él no ha sido enterado de los rechazos de órganos por falta de tratamiento, cuando nosotros como organización le hemos hecho a él saber que lo que estaba ocurriendo, le hemos advertido inclusive antes de que pasara esta situación, lo que se estaba aconteciendo con la escasez de medicamentos. Entonces, yo creo que negar esta situación ya pone al Estado ante una situación de crimen, de poca sensibilidad a lo que está pasando en el tema en Venezuela de salud, o no les importa realmente lo que está aconteciendo en el área social de Venezuela. En fin, nosotros como Codevida seguiremos denunciando estas situaciones ante entes internacionales. Yo iba a decirte eso. Los entes internacionales obviamente están al tanto de lo que está pasando en el país. Han incluso algunos gobiernos ofrecido ayuda, Brasil, España, Chile, etcétera. ¿Y por qué el gobierno también se niega? Así como niegan el nivel y la jerarquización y la gravedad de las patologías, también niegan la ayuda internacional. ¿Por qué?
Bueno, la gente muere y esto no es un cuento de caminos, ¿no? Hay un registro, ustedes lo llevan también en ese sentido. así es. Fíjate, nosotros sin duda hemos hecho hemos mantenido mucho contacto con la Relatoría de la Salud en las Naciones Unidas, hemos asistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos llevado el tema de salud, se ha visualizado a nivel internacional y la comunidad internacional a su vez se ha mostrado muy preocupada y dispuesta a apoyar, que es lo más importante. Se han hecho ofrecimientos al gobierno de Venezuela, inclusive el año pasado el examen periódico universal de las Naciones Unidas recomendó, más de 20 países recomendaron a Venezuela tomar el tema de la salud como prioridad, ¿entiendes? Y ejercer cualquier mecanismo para que solventar la situación de crisis humanitaria que sigue en el país en el tema de salud. Entonces, y el gobierno tú ves que sigue negando la situación, como que no le gusta el término de crisis humanitaria. Inclusive en una oportunidad nosotros nos reunimos con la ministra o exministra de Salud, Luisana Melo, y le dijimos, bueno, quite el término de crisis humanitaria y póngale el término que usted quiera, pero permita que llegue cooperación internacional para que no sigan muriendo personas, ¿no? Entonces, tiene una obsesión con el problema de la palabra crisis. Es que se está viviendo una crisis. Claro, quizás ellos dirán, bueno, que esto es admitir que han fracasado, pero claro que han fracasado. Pero si van a los centros hospitalarios, ahí se pueden visualizar. Tú escuchas un programa de radio o un programa de televisión y lo que hacen es peticiones de medicamentos, servicios públicos, porque no hay medicamentos en el país. Estamos llegando a una situación alarmante que el gobierno debe asumir su responsabilidad. Hay una cosa importante, Carlos, que hace 3 meses aproximadamente el presidente Maduro, junto con un representante del PNUD en Venezuela, de las Naciones Unidas, había manifestado que estaba tomando las recomendaciones de las Naciones Unidas y que iba a solicitar ayuda a esta institución. Bueno, al día de hoy no sabemos realmente si fue solicitada esta ayuda, si llegaron los medicamentos, que creemos que no llegó porque en ningún lugar se puede ver o visualizar o que la gente haya recibido sus tratamientos. En fin, es una situación de negación ante la situación que estamos viviendo, que creo que es momento que el gobierno, con responsabilidad, asuma esto. No, y hay un elemento también ahí importante, Francisco, que es el problema de los recursos. Hay una situación donde ha declinado el precio del petróleo. Venezuela, bueno, tiene además una serie de compromisos internacionales, pero tiene responsabilidad del gobierno de carácter social. Dentro de esa responsabilidad social está asumir el caso de los medicamentos. Y cuando se va a estas pequeñas, porque no se pueden calificar de otra forma, sino pequeñas subastas del DICOM, al sector farmacéutico que necesita en este caso el apuntalamiento financiero, ¿qué le otorgan? Aquí vino Tito López a decir que solamente, y lo dijo de forma clara y explícita, $24.000. ¿Qué son $24.000 para poder...? Y estaba viendo antes de entrar aquí, por cierto, las ofertas del DICOM, que estaban dando el resumen, y veía que solo el 8% estaba destinado para compra de medicamentos, para personas que querían tratamientos. Imagínate, cuando estamos ante una situación de emergencia humanitaria y lo que le asignan a la farmacéutica o las personas individuales que necesitan comprar medicamentos es lo mínimo. Entonces, bueno... Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? O sea, no hay recursos, no hay esto, hay indiferencia, no hay sensibilidad. Bueno, Carlos, y es por eso que cuando tenemos un Estado que no tiene la capacidad de respuesta financiera, no tiene la capacidad técnica de resolver la situación de salud en Venezuela, es cuando es el momento de activar los mecanismos de cooperación internacional. De no serlo, cuando tú tienes un Estado que sabe que la situación es compleja y tienes los mecanismos necesarios para activarlo, para solventarlo, pero sigues negando la situación y no activas esos mecanismos, estamos ante un Estado criminal porque no hace los mecanismos, no activa los mecanismos necesarios que están disponibles y que se los han ofrecido al gobierno de Venezuela para solventar la crisis de salud en Venezuela, en caso de medicamentos, insumos y hospitales. Bueno, Francisco, gracias por toda la información, muy amable. Renovada la invitación para una próxima oportunidad para hablar de estos temas que son de particular sensibilidad. Hacemos una pausa y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.